Este es un Rotodyne, y aunque parezca una mezcla entre helicóptero y avión, no es ninguno de los dos. Es algo mucho más revolucionario, porque cuando se presentó, hace más de 60 años, el Rotodyne prometía ser una nueva forma de transporte masivo, la manera más rápida de ir de un centro de ciudad a otro, aterrizando en azoteas y heliopuertos del centro urbano, pero volando mucho más rápido, más lejos y de forma más económica que cualquier helicóptero. Y las aerolíneas estaban interesadas. Pero justo cuando el Rotodyne parecía listo para revolucionar el transporte interurbano, simplemente desapareció. Para entender por qué esta máquina era tan revolucionaria, hay que considerar que no funcionaba como un helicóptero. Un helicóptero usa el poder del motor para hacer girar el rotor, lo que empuja aire hacia abajo y genera sustentación. Inclinar el rotor permite que el helicóptero se mueva en una dirección determinada. Esa es la idea básica. Pero así no funciona un Rotodyne. En el Rotodyne, el gran rotor no está impulsado por un motor. Ni siquiera está conectado a uno. En cambio, el aire pasa naturalmente a través de las aspas del rotor, haciendo que giren como un molinete, y eso genera sustentación. El Rotodyne aún tenía alas y un par de turbohélices como un avión, pero en vuelo hacia adelante, el rotor giratorio sin motor soportaba más de la mitad del peso de la aeronave. Con este diseño único, el Rotodyne volaba más rápido que cualquier helicóptero de su época, y era mucho más eficiente. Y aunque el rotor no estaba impulsado por un motor, el Rotodyne aún podía flotar en el aire, despegar y aterrizar verticalmente, igual que un helicóptero. Esto era posible gracias a unos pequeños jets en la punta de cada aspa. Durante el despegue y aterrizaje, el combustible y aire comprimido, proporcionados por las turbohélices, se encendían para hacer girar el rotor. Una vez en vuelo hacia adelante, los jets de punta se apagaban y el rotor volvía a girar libremente. Para 1959, el Rotodyne estaba atrayendo el interés internacional porque prometía revolucionar la forma en que viajábamos entre ciudades. En los años 50 y 60, el viaje aéreo interurbano iba en aumento, pero aunque un vuelo de Nueva York a Boston podía durar solo una hora, también tenías que llegar al aeropuerto y salir de él. Y en muchas ciudades congestionadas, eso tomaba más tiempo que el vuelo mismo. Una solución eran los helicópteros. Para los años 60, aerolíneas de helicópteros aparecían en las principales ciudades de Estados Unidos, permitiendo a los pasajeros evitar el tráfico volando por encima de él. El problema era que ninguna de ellas estaba generando ganancias, porque los helicópteros eran simplemente demasiado ineficientes, costando entre 20 y 30 centavos por milla asiento. Y la única forma en que aerolíneas como New York Airways podían existir era con subsidios del gobierno para cubrir sus altos costos operativos. Pero el Rotodyne iba a cambiar todo eso, reduciendo los costos a apenas 4 centavos por milla asiento, lo que haría rentable a las aerolíneas de helicópteros. Y el Rotodyne no solo era un mejor helicóptero, con mayor velocidad y alcance, era una nueva forma de viajar entre ciudades, uniendo directamente el centro de una ciudad con otra. El concepto del Rotodyne se remonta a la década de 1920, cuando un inventor español pionero buscaba construir un avión más seguro añadiendo un rotor giratorio libre, sin motor. Sus aviones podían volar lentamente sin perder sustentación, haciéndolos mucho más seguros que los aviones convencionales. De hecho, sin necesidad de impulso hacia adelante, podían planear hasta el suelo más lento que un paracaídas. Se les llamó autogiros. Con el tiempo, fueron usados en misiones de reconocimiento militar e incluso para entregar correo. Pero para los años 40, la tecnología del helicóptero había mejorado y los autogiros fueron quedando en el olvido. Décadas después, la empresa británica Fairey Aviation aún veía un enorme potencial en el concepto. Si se podía combinar el despegue vertical de un helicóptero con la velocidad y eficiencia de un avión, tendrían algo realmente especial. Con ayuda de fondos del gobierno británico, el primer prototipo del Rotodyne voló en 1957. Podía transportar 40 pasajeros, recorrer 700 kilómetros
y alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Todo eso pudiendo despegar y aterrizar en un espacio apenas más grande que la aeronave misma. Y tras 350 vuelos de prueba exitosos, el Rotodyne demostró ser seguro y capaz. Pero, por supuesto, todo salió mal. Primero, los jets de punta del Rotodyne hacían mucho ruido, y eso iba a ser un problema en medio de la ciudad. Desde el principio se dudaba si el público lo toleraría. Y aunque muchos creen que el ruido fue la causa del fracaso del Rotodyne, esa no es toda la historia. Tras probar el prototipo, Fairey comenzó a trabajar en una versión comercial, una aeronave más grande y capaz, con espacio para 75 pasajeros y la promesa de ser más silenciosa. Fairey pasó años desarrollando tecnología para reducir el ruido de los jets de punta, y aunque el avance fue lento, para 1960 el equipo había reducido el ruido en más de un 15%. Y las aerolíneas estaban interesadas. Comenzaron a llegar pequeños pedidos desde todo el mundo. Nada mal para un tipo de transporte completamente nuevo. Pero para construir esa versión comercial, Fairey necesitaba 10 millones más del gobierno británico, y ese dinero nunca llegó. Porque a inicios de los años 60, la industria aeronáutica del Reino Unido era un caos. Muchos fabricantes construyendo pocos aviones y dependiendo en exceso de proyectos patrocinados por el gobierno. La solución fue forzar fusiones entre empresas, incluyendo a Fairey Aviation, y el Rotodyne quedó atrapado en ese proceso. Además, enfrentaba competencia de otros proyectos de helicópteros, dificultades para conseguir motores más potentes y la necesidad de reducir aún más el ruido. Cuando se volvió evidente que el Rotodyne no se entregaría a tiempo y que el costo final sería demasiado alto, los pedidos se empezaron a cancelar uno por uno. En 1962, el gobierno británico, enfrentando presiones económicas, canceló repentinamente el financiamiento del Rotodyne, y ese híbrido entre helicóptero y avión, que una vez prometía revolucionar el transporte entre ciudades, simplemente desapareció. El prototipo funcional y toda la investigación técnica fueron destruidos rápidamente, dejando solo unas pocas piezas para exhibiciones de museo. El Rotodyne fracasó en cambiar la aviación y solo se construyó un único prototipo. Pero no todos los avances ambiciosos en ingeniería terminan en fracaso. Toma por ejemplo el DC-3, una aeronave que en su tiempo revolucionó el transporte aéreo y ganó estatus legendario durante la guerra. Se construyeron más de 16,000 variantes del DC-3. Este avión increíble surcó los cielos solo 3 décadas después del primer vuelo de los hermanos Wright, y aún hoy cientos de DC-3 siguen volando. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa familia. Aquí te dejo otros videos que te van a interesar. Nos vemos en el siguiente video.